Hola, buenas noches. Bienvenidos a Municipalidad Global. Esta noche tenemos una invitada de lujo, que además la acompaña otra invitada de lujo del PNUD. Hablamos nada más y nada menos que de Inca Matila, quien es la representante residente del PNUD en República Dominicana. Inca nos acompaña en República Dominicana desde el año 2019. Está aquí acompañándonos desde el 16 de abril específicamente. Antes de Inca estar con nosotros en República Dominicana, pues actualmente ella era en ese momento directora del PNUD Adjunta en Bogotá. Estuvo del 2014 hasta el 2019. También se desempeñó como coordinadora de área de evaluación en el Centro de Servicios Regionales para el PNUD de América Latina y el Caribe en Panamá. Además fue consultora independiente especializada en evaluaciones y planificación estratégica, asesora principal en economía y buen gobierno en la Embajada de Finlandia para América Central en Nicaragua, entre otras muchas funciones. También nos acompaña Elia Mariel Martínez, quien es la coordinadora de localización de ODS del PNUD en República Dominicana. La señora Martínez coordina desde marzo del 2020 las iniciativas de localización de la Agenda 2030 del PNUD para la República Dominicana. Ya sabemos que vamos a hablar esta noche de ODS, de Objetivo de Desarrollo Sostenible. Bienvenida a ambas, tanto a Inca, gracias por estar con nosotros, y también, ¿qué podemos decir? Elia ya también es una veterana en el PNUD porque está con ustedes desde 2015. Bienvenida, Inca, no sé si me escuchas, y gracias por acompañarnos nuevamente. Me escucho muy bien, muchísimas gracias por esta invitación. También es un privilegio estar hoy presente en su programa. Además, sobre este tema tan importante de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sobre todo, cómo todo esto tiene que ver con lo local. Así que muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Elia. Elia, por favor, si me escuchas, gracias por acompañarnos esta noche, Elia. Perfectamente, te escucho. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto para nosotros poder hablar de municipalidad y objetivos de desarrollo sostenible en esta jornada de hoy. Porque esto es un programa que está dedicado esta noche específicamente a las ODS, y quién mejor que el PNUD para hablarnos de eso esta noche. Quisiera empezar con Inca esta noche. La primera pregunta. Inca, ¿cómo ha impactado el tema de la pandemia del COVID-19 en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Agenda 2030 en la República Dominicana? Muchas gracias por la pregunta. Prácticamente, mucho más allá de un shock de salud o una pandemia de salud, estamos al frente de probablemente de la crisis más grave que hemos enfrentado en términos socioeconómicos. Y que claramente esta crisis también está interactuando con los desafíos de desarrollo sostenible preexistentes a la pandemia. Esta pandemia, en términos socioeconómicos, está interactuando con los desafíos de desarrollo sostenible preexistentes a la pandemia. Es decir, que, por ejemplo, en caso de República Dominicana, las brechas que se observaba antes de la pandemia, por ejemplo, en términos de desigualdad, de productividad, vulnerabilidades, están en riesgo de aumentar a raíz del impacto socioeconómico de la pandemia. Recientemente hemos sacado algunos análisis con microsimulaciones que prevemos que el impacto, por ejemplo, a la pobreza puede oscilar entre unos 3.9 hasta 8 puntos porcentuales, dependiendo, por supuesto, de las acciones que se estará tomando en este momento. Por esta razón también en PNUD estamos refiriendo que esta crisis, además de shock de salud, crisis socioeconómica, también es ciertamente crisis de gobernabilidad. Nunca antes se ha tenido tanta presión en términos de toma de decisión en políticas públicas, en un contexto altamente incierto. Por esta razón también en PNUD estamos poniendo mucho énfasis en la necesidad del análisis para entender qué realmente está pasando y qué está pasando con las poblaciones más vulnerables, para ser muy fiel en la lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Ahora, una pregunta, Inca. ¿Cómo el PNUD está ayudando a la República Dominicana en la mitigación de este efecto, de esta pandemia que nos está afectando de una manera tan dramática?
Desde PNUD nos han asignado un papel muy importante dentro de la familia del Sistema de Naciones Unidas de liderazgo técnico en la respuesta y recuperación socioeconómica. Tenemos un marco global y lo estamos aterrizando a cada uno de los países donde operamos. PNUD tiene operaciones en casi 170 países a nivel mundial. Entonces, estamos muy fieles, digamos, en este papel aquí en República Dominicana al arranque de la pandemia que hicimos. Prácticamente revisamos todo nuestro portafolio programático para ver cómo podemos reorientar las acciones que ya teníamos en curso a favor de una respuesta efectiva a esta situación que nos agarró en todos los países del mundo. Entonces, estamos poniendo mucho énfasis en esta dimensión de análisis. Estamos efectuando análisis para República Dominicana sobre los impactos socioeconómicos, cómo está afectando a las poblaciones más vulnerables. Mucho énfasis también a la dimensión, cómo están afectadas, por ejemplo, las mujeres. Sabemos que el epicentro de esta pandemia está en los mercados laborales. Y en caso de República Dominicana, como en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, este mercado laboral es altamente informal y la informalidad entre mujeres es más alta que entre los hombres. Entonces, agregando a esto, poniendo mucho énfasis, por ejemplo, al sector de micro, pequeña y medianas empresas. Cubren más del 95% del tejido empresarial del país y claramente han sido altamente golpeados. También, según nuestros análisis, prácticamente en las primeras semanas y meses, 97% de las micro, pequeñas y medianas empresas se paralizaron parcial o totalmente, justamente por ejemplo, por razones que su accesibilidad a medios digitales es muy limitada. Entonces, basado en este análisis y siendo fiel a este marco de respuesta y recuperación del Sistema de Naciones Unidas que pone los principios de sostenibilidad e inclusión como centro de una respuesta y recuperación hacia una nueva normalidad mejor que la anterior, estamos poniendo en nuestro trabajo programático énfasis justamente en proteger a las personas, cómo llegar a las poblaciones más vulnerables, cómo apoyar a mantener el empleo de los más vulnerables, entender qué está pasando y cuáles pueden ser las estrategias claves, por ejemplo, para micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos también apostando, no solamente aquí en República Dominicana, sino en muchísimos países en estrategias de digitalización. Esto es clave. Nuestra Oficina Central de Desarrollo Humano estima que es la primera vez desde que se empezó a medir el índice de desarrollo humano que se está previendo una caída a nivel mundial. Por esta razón, ante esta drástica situación, se está explorando algunas de las vías, cuáles pueden ser, digamos, las claves en esta tarea de respuesta y recuperación socioeconómica, y estamos identificando que una inversión y una atención a cerrar las brechas digitales y avanzar hacia soluciones digitales es una de las claves. También estamos poniendo mucha presión, para decirlo de alguna manera, el trabajo de nuestro laboratorio de innovación de desarrollo. Tenemos uno de los laboratorios de aceleración de PNUD, que tenemos a nivel mundial 79 laboratorios, que son justamente estos equipos que dentro de nuestro trabajo programático están buscando las nuevas formas de responder ante este tipo de desafíos grandes. Esto fue ya algo que teníamos previsto antes de la pandemia y efectivamente estos enfoques de búsqueda de nuevo tipo de soluciones están muy al centro de nuestra acción. Y cabe la pena mencionar que, por supuesto, estamos poniendo mucho énfasis en nuestro trabajo en lo que está pasando a nivel local. Entonces, estamos claramente mirando también que la pandemia, en términos de salud, claramente está afectando sobre todo a las grandes ciudades, pero los efectos socioeconómicos, regiones más vulnerables en todo el territorio. Entonces, ahora mismo es importante también ir a lo local con escala y con muchas alianzas. Por esta razón también estamos trabajando en estrecha alianza
con academia, con el sector privado, por supuesto con entidades del Estado y organizaciones de sociedad civil y organizaciones comunitarias. Específicamente, Inca, a los gobiernos locales en esta coyuntura, ¿cómo el PNUD lo está apoyando? Específicamente a los gobiernos locales. Ya antes de la pandemia pusimos una prioridad importante para esta década, este primer año de la década de acción de la Agenda 2030, que es el nombre de 2020, la importancia de llevar la Agenda 2030 a lo local. Prácticamente esto significa que desde una lectura de los desafíos de la situación en el local, nos ponemos los ojos en los desafíos particulares en cada uno de las localidades. Entonces, en esta parte me gustaría que Elia me complementara, ya que es nuestra especialista de esta acción a nivel local. Elia. Gracias, Inca. Gracias, Víctor, por tu pregunta. Pues en la República Dominicana, el PNUD ha jugado un papel clave para la creación de políticas públicas, inclusivas y a favor del desarrollo sostenible, tanto a nivel local como nacional. Tenemos décadas de trabajo desde la organización, donde la organización ha estado presente en el territorio y las soluciones desarrolladas en apoyo a los gobiernos locales incluyen una combinación de asesoría a políticas, asistencia técnica, financiera y programática también, enfocadas en el marco de la Agenda 2030 y su cumplimiento. En el caso de apoyo a los gobiernos locales, algunos de los valores que agrega el PNUD a la gestión en el territorio son la experiencia y el conocimiento en la implementación de iniciativas a nivel local, que traemos conocimientos sobre todo en los últimos 20 años en el territorio nacional, en función a las realidades y a las particularidades del territorio y sus gobiernos locales, orientando las acciones al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y metodologías o mecanismos probados de experiencias, aportar y adaptar instrumentos concretos con los que ya se ha demostrado y se ha comprobado disminución de la pobreza o mejora en los indicadores de desarrollo humano sostenible. También la capacidad administrativa, técnica y funcional es uno de los aportes que los gobiernos locales pueden aprovechar positivamente de parte de PNUD, pues es igualmente la capacidad para establecer alianzas en favor de los gobiernos locales en todo el territorio, implementar las soluciones planteadas. Y en ese sentido y de manera particular podríamos destacar, si mencionamos un ejemplo puntual de ese apoyo a los gobiernos locales, es el reciente apoyo a nivel local en la elaboración de la primera ordenanza municipal y gracias a esto pues el municipio de Boca Chica posee un instrumento municipal que promueve los derechos sociales, políticos, culturales y de desarrollo sostenible de las personas que viven con VIH y con otras discapacidades en el territorio. Bien, vamos a un primer corte. Estamos conversando esta noche con Inca Matila, quien es la representante residente del PNUD en República Dominicana, y con Elia Martínez, que es la coordinadora de localización de ODS del PNUD. Continuamos en breve. Bien, buenas noches de nuevo. Estamos conversando con Inca Matila, quien es la representante residente del PNUD en la República Dominicana, y con Elia Martínez, que es la coordinadora de localización de las ODS del PNUD aquí en República Dominicana. Bueno, vamos de inmediato a algo bien interesante. Hablamos de localización, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de localización de la Agenda 2030 del PNUD en República Dominicana? Cuando hablamos de localización de la Agenda 2030 es aterrizar la mirada de esta gran hoja de ruta en las condiciones locales. ¿Cómo? Prácticamente
arrancando desde un análisis de las variables, de los desafíos relacionados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y entender dónde están los principales desafíos y cómo son las interactuaciones entre ellos en cada contexto en particular. Entonces, el primer punto cuando hablamos de la localización es entender desde un análisis qué está pasando y luego validar este análisis con los actores locales. Es muy importante esta parte de sumar con los diferentes actores en lo local, por supuesto, gobiernos locales, organizaciones, pero también asegurar que la articulación entre gobierno central e instituciones, más allá del gobierno, a nivel central, aterricen su provisión de servicios de una manera que tenga sentido en lo local. Y que de cierta manera también esta articulación multinivel funcione. En este momento también hemos dicho que es importante sumar en este sentido, en cuando empezamos a buscar estas estrategias de localización, es exactamente eso, buscar los procesos desde lo local que han avanzado más, construir sobre lo construido y buscar escala poniendo las personas al centro y sobre todo las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y elevar la ambición. No se trata de una sumatoria de proyectos, sino una estrategia multiactor, donde por supuesto desde PNUD o desde Cooperación Internacional, como representa todos los diferentes actores, por ejemplo, del sistema de Naciones Unidas, donde podemos hablar, digamos, de las competencias, de la expertise maravilloso que hay en nuestras agencias hermanas, y sumando estos esfuerzos de acompañamiento a los procesos locales con esta articulación multinivel. De cierta manera se trata de buscar los puntos de acupuntura, los aceleradores de desarrollo sostenible en cada uno de los contextos. En PNUD hablamos de una metodología de combos, entender las diferentes interactuaciones, por ejemplo, como en Barahona la pobreza está relacionado a los desafíos de agricultura, de hambre, de las diferentes dimensiones, cómo esto a su vez afecta los desafíos de desarrollo sostenible en términos sociales y ambientales, etc. Entonces es entender cómo es la realidad desde datos, desde participación y sumando esfuerzos. Bien, Elia, una pregunta. En este caso, hablamos de procesos de localización de las ODS. ¿Cuáles son las estrategias del PNUD para apoyar a los gobiernos en estos procesos? Pues, Víctor, esta pregunta complementa muy bien lo que ha comentado Inka en su respuesta. Y para promover la localización de la Agenda 2030, el PNUD está impulsando, junto al gobierno y a otros actores clave, una estrategia multiactor y multinivel, tal como lo había mencionado Inka, una estrategia de recuperación socioeconómica para medio y largo plazo, para que los gobiernos locales pues, puedan contar con sistemas de gobernanza cada vez más sólidos e inclusivos y que puedan seguir surtiendo efecto luego también de los impactos de la pandemia. Entonces, en este contexto, el PNUD presenta su oferta de servicios para los gobiernos locales, tipo combo, como comentaba también Inka, y esta oferta está centrada en soluciones para fortalecer las capacidades de gestión interna de los municipios ante la crisis actual y a futuro, y también la mejora de la resiliencia institucional, la mejora del diálogo, de la gobernanza territorial y sus instrumentos, y la búsqueda de alianzas y de innovación. Entonces, dentro de la oferta de PNUD podemos destacar algunas líneas de acción. Primero, el manejo de la crisis para la resiliencia y la recuperación, situándonos ahora en el contexto de la pandemia, ¿verdad?, del COVID-19. Una evaluación socioeconómica de esos impactos para saber cómo están los hogares,
cómo están los distintos sectores productivos, cómo están las MIPYMES, que han sido uno de los sectores en la región más afectados por la pandemia, y entonces identificar las necesidades de recuperación de acuerdo a las particularidades de cada territorio. Una planificación de la recuperación y la transición hacia el desarrollo local es otra de esas líneas de acción, al igual que el impulso a la recuperación de los medios de vida y a la economía local, que es lo que mueve realmente a los municipios y a las provincias, y también el establecimiento de plataformas y la aplicación de instrumentos para que los gobiernos locales puedan medir la evolución y el efecto de sus acciones, tanto para disminuir los impactos de la pandemia como para medir el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Estas líneas de acción contribuyen al fortalecimiento de la gestión interna de los gobiernos locales y se pudieran ver permeadas en varios de los instrumentos de gobernanza típicos de los gobiernos locales, como por ejemplo el apoyo a las agendas municipales, a los planes de desarrollo y a los planes de ordenamiento territorial, todos con procesos donde se transversalice la Agenda 2030 y en estos casos ahora de pandemia la recuperación socioeconómica de cara al COVID-19, una promoción del diálogo social importantísimo en los territorios, el impulso a las alianzas público-privadas, el fomento a la innovación y la medición también de los impactos y la mejora en los indicadores de desarrollo municipales, al igual que la transferencia de buenas prácticas en procesos de innovación, el fomento a los espacios intermunicipales de asociación, la promoción de las alianzas y el acompañamiento para la elaboración de las políticas públicas basadas en las necesidades, por supuesto, y en los indicadores de cada territorio en particular. Una pregunta a ti misma, Elia. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, antes de ver qué necesitan las comunidades para alcanzar ese desarrollo, nos gustaría saber, definir también para que nuestro público nos entienda, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible? Bueno, pues por definición, el desarrollo sostenible es la capacidad que tenemos las generaciones de utilizar y proveernos de los recursos naturales de manera consciente, cumpliendo nuestras necesidades actuales, pero sin comprometer la disponibilidad de estos recursos para el futuro. Es decir, que actualmente debemos planificar y tener un buen juicio del uso de los recursos naturales, también sabiendo que estos recursos van a ser necesarios para las generaciones futuras. Por tanto, no podemos afectarlos de manera negativa o reducirlos a un nivel que no puedan ser aprovechados o que se puedan reponer en el futuro. Entonces, ahí mismo, ¿qué necesitan las comunidades para alcanzar ese desarrollo? ¿Qué necesitan en esencia esas comunidades? Tomando en cuenta que son comunidades muy pequeñas, a veces son muy pobres también. ¿Qué necesitan en términos básicos? Y los objetivos que aquí representan, digamos, la parte que tiene que ver con prosperidad, en la parte económico, personas, lo que es la parte social, pero también planeta, de las condiciones de sostenibilidad. Y de cierta manera, no podemos separar las necesidades de las comunidades cuando hablamos en términos muy concretos de estas tres dimensiones. Claramente lo que necesitamos asegurar que los servicios del Estado lleguen de una manera efectiva, transparente a los ciudadanos en todos los lugares y hasta el último rincón y claramente a las comunidades. Esto por un lado. Por otro lado, lo que consideramos muy importante es el mismo empoderamiento y participación de las comunidades. Claramente por esta razón, por años, PNUD en América Latina apoyó esfuerzos y sigue apoyando esfuerzos de asociatividad y creemos, según nuestros análisis, que prácticamente hoy en día el principal desafío que tenemos ante la democracia y la credibilidad de las instituciones es justamente la falta de confianza de la misma ciudadanía, es decir, incluso de las comunidades a las instituciones públicas. Entonces,
Una de las claves es mejorar esta interactuación permanente. Por esta razón, por ejemplo, lo que hemos trabajado por varios años con la Alcaldía del Distrito Nacional y seguimos fortaleciendo esta relación, basa justamente en este asegurar que los servicios lleguen de manera eficiente, transparente hacia la ciudadanía, hacia la comunidad, y que la ciudadanía también tenga esta confianza, esta interactuación permanente, y que de cierta manera se potencia las estructuras organizativas que hay en las comunidades. Y por esta razón es importantísimo entender, de llegada de los diferentes servicios a los que los necesitan. Por esta razón también en estos momentos estamos hablando de la respuesta y recuperación socioeconómica. Y cuando hemos puesto mucho énfasis de la importancia de no solamente recuperar, sino recuperar mejor, poniendo sostenibilidad y equidad al centro de este esfuerzo. Esto quiere decir que necesitamos, asegurar que las políticas públicas en diferentes niveles y los servicios locales, servicios nacionales, lleguen de manera que responden las necesidades diferenciadas de la ciudadanía. Por esta razón es muy importante fomentar la participación e interactuación, con las mismas comunidades. Hay un elemento también clave, lo que tiene que ver con lo económico. Para América Latina y el Caribe, ya antes de la pandemia, prácticamente lo que sí hemos podido dar cuenta que varios de los países tienen ya el estatus de ingreso medio alto, pero no se han consolidado como sociedades de clase media, y prácticamente que esto tiene que ver con los desafíos en términos de grandes brechas existentes, es decir, la falta de equidad. Segundo, la fragilidad de la resiliencia misma de las comunidades. Y tercero, las mejoras de oportunidad en términos de productividad. Por esta razón también este último punto de empoderar y empoderamiento económico es clave, y esta pandemia nos está poniendo claramente en evidencia. Está interactuando con los mercados laborales, está golpeando a los más vulnerables, a los que han tenido empleos informales, los que ya estaban en pobreza, y está poniendo muchas personas en riesgo de recaer en la pobreza en este momento. Por esta razón, justamente las estrategias donde se puede fomentar esta resiliencia social, económica e incluso ambiental de las comunidades está en el centro de las prioridades en este momento. Bien, vamos a otro pequeño corte comercial y regresamos de inmediato esta noche en Municipalidad Global. Bienvenidos nueva vez. Continuamos con esta interesante entrevista que tenemos con dos invitadas de lujo del PNUD. Tenemos a Inka Mantilla y tenemos también a Elia Mariel Martínez, que nos acompaña. Vamos a seguir esta noche con estos temas de la ODS. Fueron bastante interesantes, pero vamos a entrar ahora en un tema que es muy apasionado en República Dominicana, que es el tema del manejo integral de los residuos sólidos. Es un tema nodal, un tema interesantísimo para los ayuntamientos y para la ciudadanía en general. Por eso nos gustaría, Elia, ver un aspecto clave de la sostenibilidad, lo que venimos hablando hace un ratito, es el manejo integral de los residuos y desechos sólidos. En ese sentido, ¿cuáles son los desafíos que tiene el país? ¿Qué tenemos como desafío en República Dominicana desde el punto de vista de ustedes en el PNUD? Pues si bien en la República Dominicana tenemos muchos esfuerzos realizados en materia de el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, la verdad es que República Dominicana todavía cuenta con grandes desafíos
y brechas y relativas a la gestión del manejo de los residuos y a la implementación de una estrategia nacional donde prime la economía circular. En República Dominicana producimos aproximadamente 12.000 toneladas diarias de residuos sólidos, eso es mucho, y según las proyecciones del Banco Mundial para el 2025, vamos a estar en unas 14.000, casi 15.000 toneladas. De estos desechos, de estos residuos sólidos, más de la mitad de estos terminan en vertederos a cielo abierto. Esto representa un gran riesgo ambiental y de salud pública. Hay un gran impacto a nivel local en este sentido, ya que en la localidad es que inicia esta cadena de disposición, de recogida y disposición de los residuos sólidos, y es donde terminan vertidos a cielo abierto la mayoría de estos residuos. Entonces, una de las preocupaciones más importantes de los gobiernos locales es cómo avanzar hacia una gestión integral de estos residuos, promover la conciencia en los ciudadanos, establecer hábitos que se orienten al enfoque de buenas prácticas en materia de manejo de residuos sólidos, y además poder inculcar un sistema de clasificación, reciclaje, manejo adecuado en los vertederos, en los rellenos sanitarios, y todas estas deficiencias en el sistema pues impiden un cambio, es lo que ha impedido que veamos un cambio significativo en este tema en la República Dominicana. No solo, el manejo de los residuos sólidos de manera adecuada no solo sería una buena fuente de creación de empleos para los gobiernos locales y para los medios de vida locales, sino que también contribuiría a generar diversos productos y servicios para la población, como energía, abonos, lo cual aportaría al alcance del desarrollo sostenible comunitario y local y a su vez al desarrollo sostenible nacional. Actualmente se están llevando a cabo diversas iniciativas que van desde la ley, el proyecto de ley de residuos sólidos y de procesamiento, hasta iniciativas también de carácter privado y comunitario para perseguir fines comerciales o sociales como el tema del manejo de residuos sólidos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, pues el volumen de residuos sólidos, y esto es un tema global, no solo de la República Dominicana, persiste, especialmente en el tema de los plásticos de un solo uso principalmente. Y como esto es un problema de mucha complejidad, de diversas escalas, pues se requieren para tener soluciones efectivas, alianzas que involucren muchos niveles, o sea, multiniveles y multiactores. El gobierno nacional, los gobiernos locales, el sector privado, las ONG, la sociedad civil, cada uno de los hogares en el territorio, para que entonces la problemática, como comentaba, pueda abordarse de manera multidimensional, sostenible y efectiva. Hace unos minutos en el bloque anterior, pues tú nos hablaste de que estaban haciendo algunas, o mencionaste algunas iniciativas y algunas alianzas que viene haciendo el PNUD en República Dominicana desarrollando en este tema. ¿Podría dar un poquito más detalles? ¿A qué nos referimos con esto de que algunas alianzas o iniciativas que se están desarrollando? ¿Nos puede dar un poquito más de detalles de ese tema? Muchas gracias, Víctor, por la pregunta. Ya que estamos hablando, aprendí muy rápidamente aquí en República Dominicana esta frase, ya que estamos hablando de residuos sólidos. Entonces, quiero poner un ejemplo de una iniciativa en su radar y a radar a todos que nos están siguiendo ahora en este momento, sobre las nuevas formas de buscar soluciones. Recientemente hemos lanzado una iniciativa que llamamos Plataforma Rescate Osama. ¿Por qué lo menciono? Es principalmente para mí, después de 18 años en América Latina y el Caribe, probablemente es uno de los mejores ejemplos de cómo se puede unir alianzas. Prácticamente hace unas semanas se puso en marcha la operación de Interceptor 004, que es una solución de alta tecnología de una organización mundial
sin lucro, que decidió donar a República Dominicana esta máquina para apoyar, digamos, a eliminar los plásticos y residuos primero de Río Osama, con gran capacidad, con una solución de primera punta tecnológica. Desde PNUD, hace más de un año nos buscaron para formar parte de esta alianza desde la Embajada de Países Bajos y prácticamente dijimos, podemos entrar, pero siempre cuando tenga esta visión de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como el norte hacia donde se quiere apuntar con esta operación. Y prácticamente desde entonces empezamos a construir esta plataforma que prácticamente intenta jalar y articular las diferentes iniciativas que tienen que ver con toda la cadena de plásticos de un solo uso y residuos sólidos de manera más amplia. En República Dominicana hay un sinnúmero de iniciativas ya en marcha. Además, por ejemplo, desde el sector privado se han promovido algunas iniciativas bien efectivas, innovadoras, incluso a nivel regional. Sin embargo, todavía hay como esta área de oportunidad de asegurar que las diferentes iniciativas se articulen entre sí. Entonces, en esta línea de pensamiento, cuando esta plataforma de Rescate Osama está abordando, digamos, tres componentes claves. Uno, lo que tiene que ver con toda la sensibilización de la población, pero sobre todo las comunidades, sobre todo las comunidades, no solamente por el río Sama, sino en general en todos los lados del país. Segundo, está trayendo estas soluciones innovadoras de primera punta tecnológica a servicio de República Dominicana. Y tercero, está explorando nuevas formas para la disposición final de los residuos sólidos y especialmente los plásticos de un solo uso, donde vemos una vez se apruebe, y ojalá que realmente se apruebe muy prontamente esta ley integral de residuos sólidos, se puede impulsar, y esto lo hemos visto en tantísimos países, que sí es posible y sí es rentable, soluciones de economía azul, soluciones de economía circular, donde se puede dar una segunda uso o una disposición más sostenible a los residuos sólidos. Entonces, esto es el pensamiento como interactuando con varios actores, estamos hablando de decenas de actores del sector privado, con las mismas instituciones del gobierno, del Estado, hablando mucho también el apoyo de los gobiernos locales. Hemos tenido excelentes conversaciones, un compromiso impresionante de la alcaldía de Santo Domingo Este, del mismo Distrito Nacional, que quieren sumarse en esta iniciativa, conversaciones con las mismas comunidades. Y queremos asegurar que este tipo de conjunto de acciones ante una problemática tan conjunto realmente puede traer y puede impulsar búsqueda de nuevo tipo de soluciones y soluciones con escala que incluso pueden hacer esta llamada a despertar, que prácticamente el futuro de República Dominicana sí tiene que ser sostenible porque no tenemos otras repúblicas dominicanas disponibles en este momento ni en el futuro. Entonces, la corresponsabilidad en cuidar nuestro entorno, pero también potenciar las oportunidades económicas que pueden derivar de este tipo de alianzas o plataformas de multiactor. Entonces, esto es un ejemplo que queremos mencionar con mucho cariño porque es también un llamado de pedir que todos los diferentes actores de la sociedad puedan contribuir con ideas, con soluciones y con un compromiso. Ahí, por ejemplo, estamos también arrancando algunos experimentos muy interesantes con nuestro laboratorio de innovación social, con el laboratorio de aceleración, con algunos de las comunidades, para ver qué son los incentivos, cuáles son los elementos que efectivamente cambian el comportamiento de las personas pro una actuación más. Bien, hace un ratito también mencionamos la palabra desafíos. Esa palabra habla de retos. ¿Y cuáles son los otros desafíos que en materia medioambiental tienen entonces los gobiernos locales en esta coyuntura que estamos viviendo? Yo creo que voy a arrancar y luego voy a dar la palabra a Elia. Esto es
claramente es importante pensar cuáles son los desafíos, pero que también cómo se pueden convertir estos desafíos posiblemente a oportunidades. Yo creo que, por ejemplo, en caso de República Dominicana, que es uno de los países, de los 15 países más vulnerables, por ejemplo, de choques climatológicos, estos desafíos globales como cambio climático están afectando más que a muchísimos otros países. Y donde vemos que esta afectación es mayor es justamente en las comunidades, entre las poblaciones más pobres y que, por ejemplo, ven en su entorno, en los medios de vida, cambios muy rápidamente que también, por ejemplo, les están afectando a sus posibilidades, digamos, de producción agrícola, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los desafíos es cómo buscar soluciones locales a problemas globales y cómo realmente también buscar estas formas de resiliencia ante estos grandes desafíos en este sentido. Claramente también lo que estamos mirando, hay el desafío de entender que no podemos esperar mucho tiempo más para cambiar la forma como estamos produciendo y consumiendo en este momento. Las proyecciones realmente están diciendo que si seguimos consumiendo y produciendo de la misma manera, muy prontamente, de aquí a unos 50 años, deberíamos estar buscando 3 planetas y solamente tenemos una. Entonces, el tema es este sentido de urgencia que, aunque ahora mismo estamos viviendo con mucha intensidad los efectos de la pandemia de COVID-19, pero los efectos que nos están esperando, por ejemplo, de la situación de cambio climático o incluso la deterioración de biodiversidad mundial, realmente van a tener impactos mucho mayores que lo que estamos enfrentando cada uno y cada una en este momento. Elia, ¿quieres complementar? Elia, háblanos un poquito de eso. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos? Y como estado insular, que es la República Dominicana, pues el cambio climático es, entre otras cosas, uno de los desafíos más grandes que tenemos en la República Dominicana. Y el tema de cambio climático en nuestro contexto significa que tenemos aumento de las sequías, pero también tenemos temporadas ciclónicas más intensas, que llueve menos, pero esos días que llueve, las lluvias son más intensas. En el territorio esto tiene unos impactos mucho más fuertes porque las poblaciones en vulnerabilidad pues, se ven en mayor exposición a riesgos y también los recursos naturales en el territorio pueden verse impactados por estos cambios. Entonces, precisamente por eso lo comentamos como un desafío para los gobiernos locales, porque es que el cambio climático a nivel local es donde los efectos y los impactos pues son más intensos y es donde también se ven primero. Y por tanto, los pequeños productores, las zonas rurales, las pequeñas empresas, las familias, se ven en la necesidad de rápidamente tener que ser más resilientes para poder subsistir y que sus medios de vida también permanezcan en el tiempo. Entonces, por esto a nivel local es todo un reto para los gobiernos poder proveer herramientas efectivas para proteger a la población ante el cambio climático, mitigar sus efectos y también tener gobiernos locales más resilientes a los impactos del cambio climático. En ese sentido, me gusta destacar una iniciativa en interés compartido junto a la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que junto a PNUD pues, trabajó en la elaboración de la guía metodológica para la formulación de los planes municipales de ordenamiento territorial con el enfoque agregado de cambio climático. Esto quiere decir que se elaboró una guía diseñada para facilitar la comprensión de quiénes son los responsables de diseñar, ejecutar, dar seguimiento a los planes de ordenamiento territorial tan relevantes para el desarrollo sostenible local y se complementa
con el ingrediente agregado de cambio climático y cómo este ingrediente debe verse y ser importante para la toma de decisiones en el ordenamiento del territorio, en la protección y en el reflejo de los intereses de la población. Y entonces de esta manera, pues agregar un ingrediente a la planificación territorial que pueda garantizar que las comunidades y los gobiernos locales pues, sean más resilientes y estén mejor preparados para reducir y mitigar los efectos del cambio climático. Conocemos de varias iniciativas que ustedes tienen en República Dominicana a través de esos organismos y agencias que usted ha mencionado, tanto del gobierno como de organizaciones no gubernamentales. El PNUD definitivamente en República Dominicana ha tenido una participación muy destacada en los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente también en todo lo que es la implementación de una gestión en el manejo integral de los residuos sólidos de manera eficiente. Es un poquito difícil, ha sido bastante complicado el tema debido a la misma implementación de las cosas en un país donde tenemos un poquito de tumulto, de buscar concertación para hacer las cosas. Ahora, en la parte final, Inka, queremos darte las gracias por estar con nosotros aquí esta noche en el primer programa de Municipalidad Global, pero antes de despedirnos, quisiéramos, ¿qué plantea el PNUD para seguir apoyando el desarrollo en los gobiernos locales? Quiero que tengamos bien claro que este programa está dirigido básicamente a esos gobiernos que son los más cercanos a la población, los gobiernos locales, los pequeños aquellos, los que están en contacto día a día con los municipios. Inka, ¿qué tenemos ya, qué plantea el PNUD ya para seguir apoyando estos gobiernos locales? Víctor, en este momento creo que el gran desafío es asegurar que todos estos esfuerzos de respuesta y recuperación socioeconómica ante la pandemia aterricen en lo local. Es decir, que combinamos, digamos, esta gran estrategia de reconstruir y recuperar mejor hacia una sociedad más resiliente, más inclusiva, más sostenible, y que esto se vea con acciones y alianzas muy en lo local. Entonces, en este sentido, vamos a seguir trabajando, digamos, con esta localización, pero localización de la Agenda 2030 como hoja de ruta, pero tomando muy en cuenta los desafíos del contexto actual. Vamos a estar siguiendo, produciendo mucho del análisis, y yo creo que esto para los gobiernos locales es muy importante, que todas esas la toma de decisión, sus acciones, su interacción basen en conocimiento y basen en evidencia. Y creo que ahí como PNUD, lo que hemos hablado profundamente, por ejemplo, con Liga Municipal, es clave que hacemos a llegar toda esta información como herramientas útiles, tangibles a los gobiernos locales, para que en este momento, cuando los recursos ya estaban antes escasos y ahora van a estar incluso más escasos, se invierta y se ponga la atención a los desafíos desde una perspectiva fundamentada, digamos, en análisis riguroso. Que no se actúe según percepciones o con una visión muy cortoplacista, sino que realmente se vea también, digamos, la posibilidad de ver la visión de desarrollo sostenible a mediano plazo. Yo creo que esto es muy importante. Vamos a estar trabajando fuertemente también con toda la parte de gobernabilidad efectiva. La gobernabilidad efectiva está muy al centro del mandato del PNUD, todo el acompañamiento de procesos de gestión de administración pública. Esta parte es bien importante para los gobiernos locales, que lo que llega se gestione bien, se gestione de una manera transparente y que los servicios también respondan a las necesidades de la ciudadanía, de las comunidades. Y esto también requiere mecanismos innovadores de interactuación con las mismas comunidades, con la misma ciudadanía, que es realmente lo que importa, que es realmente donde ven los desafíos. Entonces, esto es cuando decimos las pistas hacia una gobernabilidad efectiva a nivel central y sobre todo a nivel local. Al final, los servicios del Estado, del gobierno, tanto central a nivel local, tienen que tener su reflejo en lo local. Nos sentimos muy contentos por haber estado
esta noche con estas dos invitadas de lujo. Tenemos a Inka Matila, que es la representante permanente residente del PNUD en República Dominicana, y también a Elia Martínez, que es la coordinadora de localización de las ODS del PNUD en República Dominicana. De verdad nos sentimos muy contentos y muy agradecidos de que ustedes hayan participado con nosotros esta noche en nuestra primera entrega. Queremos también dar las gracias a los televidentes, porque esta noche también han tenido paciencia con el tema de la covidianidad, porque la conexión que estamos usando, pues la estamos usando remota, directamente desde las oficinas del PNUD y nosotros aquí en el estudio. De verdad tenemos que aprovechar esta coyuntura también para ir creando esta cultura de comunicación a través de la tecnología que tenemos a mano. Muchas gracias a todos, hasta el próximo domingo a las 7 de la noche aquí en Teleradio América.